Vamos a leer en esta noche en Santiago, capítulo 4, del 1 al 10 vamos a leer esta tarde. Así que Santiago, leemos siempre la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Así que Santiago 4, 1 al 10, dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones los cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así dice la palabra del Señor en esta tarde. Así que, hermanos, en esta tarde vamos a hablar acerca de lo que es: o eres cristiano o eres mundano. De eso vamos a hablar en esta tarde. O eres cristiano o eres mundano. La palabra del Señor es bien clara, hermanos. La carta a los Santiagos, la carta de Santiago está escrita a la iglesia del Señor. Santiago fue directo, hermanos. Él no le está hablando a los inconversos. Él no le está hablando a los que viven y que moran y lo que son del mundo. Le está hablando a la iglesia del Señor. Y es por eso que el tema de esta tarde es: o eres cristiano o eres mundano. No hay cristianos mundanos, hermanos. El cristiano es cristiano, hijo de Dios. El mundano es mundano, el que está en el mundo. Por eso no hay cristianos mundanos. No hay que la iglesia metió el mundo a la iglesia. No hay, hermanos. El cristiano es cristiano y el mundano es mundano. Así que por eso la palabra del Señor es clara ahora, en este tiempo. Debemos ser más claros, hermanos, con las iglesias, con aquel que está mirando, con aquel que escucha, con aquel que está con los oídos atentos a la palabra del Señor. Es por eso, seamos claros, hermanos, en esta tarde. O usted o yo somos cristianos o somos mundanos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice algo claro en esta tarde. Por eso la carta de Santiago, hermanos, está escrita a la iglesia del Señor, no a las personas que viven en el mundo, no al mundo, sino a nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que practicamos la palabra de Dios, los que escuchamos, los que anhelamos, los que oramos, los que estamos en comunión con Dios. A eso está dirigida la carta de Santiago. Santiago fue directo, hermano. Él no fue con disque ni con conques. Él fue directo, sin pelos en la lengua, así como se dice. Por eso, hermanos, debemos siempre, o usted está adentro o está afuera, hermanos. Por eso no hay que cristiano mundano o que usted primero fue cristiano y después se hizo mundano y que... No, hermanos, la palabra del Señor es bien clara y es por eso que en esta tarde, hermanos, o somos cristianos o somos mundanos.
o usted es hijo de Dios o es del otro. Por eso, hermanos, en esta tarde, dirigida a nosotros, los que hemos nacido de nuevo, la pregunta, hermano, ¿es usted cristiano o es mundano? Así le vamos a hacer directo la pregunta. ¿Es usted cristiano o es mundano? Se ha examinado, por eso la palabra nos enseña, examínese cada uno a sí mismo, dice la palabra del Señor. Pero se ha hecho la pregunta, ¿quién es cristiano y quién es hijo de Dios? ¿Quién es cristiano, hijo de Dios? Así vamos a decir, ¿quién es cristiano, hijo de Dios? Por eso, hermanos, hemos visto en este último tiempo las iglesias, hemos visto lo que está sucediendo, hemos visto tantas cosas, pero aún no hemos entendido, hermanos, el por qué la iglesia metió al mundo, el mundo se entró a la iglesia y viceversa. No hay, hermanos, esas cosas. El Hijo de Dios es siempre Hijo de Dios y lo debe demostrar siempre, siempre. Siempre debemos demostrar que somos hijos de Dios. Pero ¿quién es el Hijo de Dios? Solo, hermanos, tenemos que saber de que hay hijos de Dios. Pero ¿quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que nos santificamos, aquellos que tenemos comunión con Dios, aquellos que ayunamos, aquellos que oran, aquellos que aman a su hermano, aquellos que se congregan, aquellos que buscan agradar a Dios, aquellos hermanos que leen, escudriñan la palabra, aquellos que obedecen la palabra de Dios. Y es por eso, hermanos, que cada uno de nosotros debemos entender de una vez que la palabra del Señor no es un juego, hermanos. Hay que obedecerla, hay que cumplirla. Porque muchas veces hemos escuchado, lo hemos dicho, seamos hacedores, no oidores. Por eso, hermanos, en esta tarde preciosa que el Señor nos regala, ¿somos cristianos o somos mundanos? O estamos en el mundo o estamos dentro, hermanos, de una vez. Decidámonos de una vez, pero ya no esté jugando, hermanos, con un pie adentro, con un pie afuera. Por eso los cristianos, los hijos de Dios, son aquellos que se santifican. Aquellos que ayunan, aquellos que oran, aquellos que aman a su hermano, aquellos que le dan al pobre, al necesitado, aquellos que ayudan, aquellos que buscan agradar a Dios, aquellos que escudriñan las Escrituras, aquellos que leen, aquellos que están siempre en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros que es cristiano, que ayuna, que ora, debemos saber de que en Juan 10, 27 dice del 27, hermanos, y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice el Señor. Y el 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano, dice el Señor Jesucristo. Esos son los cristianos, esos somos nosotros, los que como ovejas, hermanos, como ovejas que somos, reconocemos la voz de Dios, le seguimos, le obedecemos y estamos siempre en comunión con Él. Esos somos los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los del mundo? ¿Quiénes son los del mundo? Por eso, hermanos, el título está ahí, o es cristiano o es mundano. ¿Quiénes son los del mundo? Todos sabemos quiénes son mundanos. Aquel que se emborracha, aquel que no obedece a sus padres, aquel que es fornicario, aquel que es adúltero, aquel que es ladrón, aquel que no ayuna, no ora, no se congrega, no le importa la vida de los demás. Ama las cosas más para sí mismo. No busca agradar a Dios. Ese es el mundo. No le interesa, hermanos, el mundo. No le interesa de usted, de mí. No le interesa, hermanos. Vive para sí mismo, para agradarse a sí mismo. Ese es el mundo. Ese es el mundo. Aquel que no hace nada para Dios. Aquel que no reconoce para Dios. ¿Dónde está Dios? Si fuera y existiera Dios, este mundo no estaría así, dicen las personas. Así dicen muchas personas, hermanos. Pero sabemos de que Dios está donde se le busca, donde se le honra, donde se le alaba, donde se le predica, donde ahí está. Por eso la palabra del Señor dice, donde 2 o 3
están reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos, dice el Señor. Y es por eso, hermanos, que esa es la diferencia entre el cristiano y el mundano. Pero debemos entender, hermanos, que eso ya lo conocemos, eso ya lo sabemos, eso ya lo sé, hermano. Ya lo sé, que el fornicario, el adúltero, el mentiroso, el ladrón y todo eso no heredarán el reino de los cielos. Pero eso no soy yo. Usted está diciendo, yo no soy así, yo no soy fornicario, yo no adúltero, yo no soy ladrón, yo no soy mentiroso, yo obedezco a mis padres, yo estoy siempre en comunión, yo oro, yo ayuno. Pero, ¿qué dice, hermanos? Así como lo hemos de ida siempre, estando siempre ahí en lo que estamos diciendo, en lo que hemos venido a estudiar. Por eso dice en 2 de Timoteo, el 3, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esto está sucediendo en el último tiempo, hermanos. Esto sucede en el último tiempo. Y por eso Santiago le está hablando a la iglesia. Pero Santiago le está hablando a la iglesia, le está hablando a usted, a mí. Somos hermanos. Nos habla a nosotros, no al inconverso, como decíamos. Algunos nos fijamos en hermanos, algunos estamos más concentrados fijándonos en cómo viste la hermana, en cómo si se pone o no se pone su mantelinita, si se pone o no se pone su pantalón. Creemos que el vestir, hermanos, es y será siempre lo que va a prevalecer en lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Es necesario cambiar todo, hermanos. Porque la palabra del Señor es aquella que nos cambia. El Señor Jesús es el que nos cambia. Él nos cambia desde adentro hacia afuera. Por eso, hermanos, que cada uno de nosotros no nos convirtamos en jueces, no se convierta en juez. Seamos siempre, hermanos, a juzgar con justo juicio, dice la palabra del Señor, y no fijándonos en cosas que después seremos juzgados nosotros mismos. Y es por eso, hermanos, que cada uno de nosotros debemos siempre agradar a Dios conforme a lo que Dios nos ha dado, hermanos. Por eso Santiago fue directo, hermanos. Él no fue al pantalón, él no fue a la forma de vestir, él no fue a esto, aunque si lo dice la palabra del Señor, lo dice la palabra del Señor, hermanos, vista cada uno decorosamente, dice. Así que Santiago, por eso dice, ¿de dónde? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿De qué está hablando, hermanos? ¿De qué habla Santiago? Pleitos, codicias, envidias, mentiras, calumnias, orgullo, vanidad, rebeldía. No nos sujetamos a nadie, criticamos a todo mundo, juzgamos a todo mundo y no queremos, hermano, someternos a Dios. Y queremos que Dios nos dé unción y queremos que Dios nos bendiga y queremos tener la iglesia más grande y queremos que todos seamos bendecidos en nuestra familia y queremos, hermanos, y queremos y por eso dice Santiago, para gastar en vuestros deleites. Por eso, hermanos, Santiago fue directo, sin pelo en la lengua. ¿De dónde vienen los pleitos? No es de vuestras pasiones, el orgullo, el celo, contiendas, vanidad, rebeldía. No se sujeta a nadie, criticamos, juzgamos, no queremos saber de la iglesia, no nos congregamos, vamos a la iglesia cuando queremos. Hermanos, como cristianos, como hijos de Dios,
qué es lo que estamos haciendo, qué vamos a hacer a la iglesia, qué vamos a hacer a congregarnos, a fijarnos de los hermanos, cómo visten, cómo vienen a la iglesia, si ora, no ora, si está o no está, si viene, no viene. Hermanos, Santiago por eso fue directo, fue a la raíz de orgullo, a la raíz de la envidia, del celo, hermanos. Es por eso que cada uno de nosotros debemos escudriñarnos, cada uno escudriñese a sí mismo. Es por eso, hermanos, que en Mateo dice, si nosotros nos hemos convertido, hermanos, en jueces, no seamos, hermanos, jueces. Hay uno que solamente puede juzgarnos a cada uno de nosotros, aunque si la palabra del Señor nos dice que tenemos que juzgar con justo juicio. Y por eso dice también la palabra del Señor, hermanos, en Mateo 7. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está dentro de tu propio ojo? Dice. ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga de tu ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No seamos jueces, hermanos. Ya tenemos un juez que nos basta. Ya tenemos un juez para cada uno de nosotros. Ya tenemos un juez, hermanos. Por eso, hermanos, la palabra de Dios, por eso Santiago es bien claro, hermanos. Los pleitos, los celos, las envidias, iglesias que se dividen, iglesias que están ya, hermanos, contaminadas completamente. Por eso, hermanos, en esta tarde examinémonos cada uno de nosotros, examinémonos nuestras vidas, cómo estamos delante del Señor. Ya sacó la viga que tiene en su ojo para ver y recién ir a sacar la pajita que tiene su hermano. Por eso, hermano, la palabra del Señor es bien clara. Han sucedido tantas cosas en este último tiempo, hermanos. ¿Por qué cree, hermanos? ¿Por qué se ha puesto a pensar? La juventud de hoy día no quiere saber de la iglesia, no quiere saber de la iglesia, no quiere llegar a las iglesias, no quiere hacer un servicio en la iglesia. La juventud de hoy día no quiere saber de la iglesia, pero ¿se ha preguntado por qué? ¿Se ha preguntado usted por qué la juventud no llega a la iglesia? ¿Se ha puesto a pensar como mayor, como grande, como hijo, como padre? ¿Se ha puesto a pensar por qué la juventud no llega a la iglesia? Porque lo hemos criticado, porque lo hemos señalado, porque le hemos dicho tantas cosas a los jóvenes. Por eso los jóvenes no llegan a la iglesia, no llegan, hermanos, no llegan. No seamos jueces, no seamos jueces. Dejemos que sea la palabra que nos confronte a cada uno de nosotros. Deje que la palabra lo confronte, hermanos. Por eso la juventud no quiere saber de la iglesia, hermanos. Debemos enseñar nosotros debemos enseñar un evangelio que transforma, un evangelio que cambia nuestra manera de vivir, no solamente de reglas, no solamente de normas, sino vamos a la raíz. Usted se ha puesto a pensar cuántos jóvenes han sido lastimados, cuántos jóvenes han sido lastimados por nuestra causa, porque lo hemos señalado, porque le hemos dicho que está o vive así, hermanos, como vive. Pero cada uno, hermanos, es consciente de cómo vive. Es por eso que la palabra del Señor es la que nos tiene que confrontar, hermanos. Que cada uno de nosotros seamos siempre hacedores de la palabra del Señor. Esta es la palabra, hermanos, que nos da vida. Esta es la palabra, hermanos. El Señor Jesús es el que cambia. El Señor Jesús es aquel que nos da la inteligencia y la sabiduría para saber hablar y para saber llegar a las personas. El Hijo de Dios debe ser diferente, el Hijo de Dios debe actuar diferente, el Hijo de Dios debe vestirse diferente, ser humilde, porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Entonces, ¿usted es cristiano, hijo de Dios, o es mundano? Ese es el tema de hoy, hermanos. Por eso la palabra del Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues
que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice, hermano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, hermano, nos anhela celosamente, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 6, el 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y el 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí está claro, hermanos. No hay nada ni que agregarle, hermanos, porque sabemos de que Dios es bueno, porque sabemos de que Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. Y es por eso, hermanos, ¿es usted cristiano o es mundano? ¿Somos hijos de Dios verdaderamente o somos del otro? Por eso la palabra en Santiago, para terminar, hermanos, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Por eso dice así. Y dice, hermanos, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Recuérdese siempre, hermanos, o somos cristianos o somos mundanos. No hay cristianos mundanos, hermanos. No hay que usted lleva el mundo a la iglesia. El mundo nunca entró a la iglesia, hermanos, porque el Hijo de Dios es recto, porque la palabra es recta. La palabra de Dios es recta, la palabra de Dios es única. Es usted o yo los mundanos, hermanos. No hay que el mundo entró a la iglesia. No hay, hermanos. Depende de usted, depende de los pastores, depende de los líderes, depende de cómo usted guía a la grey de Dios. No le eche la culpa al mundo. El mundo es mundo. El cristiano hijo de Dios es hijo de Dios y se debe comportar como hijo de Dios. Así que, hermanos, número 1, ¿debemos separarnos del mundo? Sí, que debemos separarnos del mundo, hermanos. No améis las cosas del mundo, ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Pero no confunda, hermanos, no confundo. El mundo, hermanos, el mundo, dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a las personas. Aquí está hablando Juan, hermanos, acerca de no contaminarse con el mundo, con lo que a usted le está rodeando, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Eso está hablando, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Está claro, hermanos? 2, ¿cómo vamos a separarnos del mundo? Si el mundo está en nosotros. Si usted quiere ir a la iglesia, no puede, hace el intento, vuelve a caer, vuelve a pecar. ¿Cómo vamos a separarnos del mundo? La misma palabra, hermanos, nos está diciendo: confesaos vuestros pecados, nuestras debilidades. Ser sinceros delante del Señor, seamos humildes delante del Señor. Ya no debe haber orgullo en nosotros, ya no debe haber falta de perdón en nosotros, ya no debe haber rebeldía en nosotros. Es por eso que no podemos salir, hermanos, muchos de nosotros del mundo, porque tenemos orgullo, ya hemos hablado, hermanos, ya no debe existir eso en un hijo de Dios. Por eso, ¿cómo usted va a separarse del mundo? Confiese sus pecados a Dios. No vaya delante de un cura, de nadie, hermanos. Confiéseselos a Dios. Y Él, en su gran amor y en su gran misericordia, nos perdona. Lea
Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados de Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra de Dios es clara, hermanos. Clara completamente es la palabra de Dios. Y por último, el 3, hermanos, dice: someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. ¿Qué quiere decir? Cobertura, cobertura, cobertura. La sangre de Cristo tiene poder. Someteos, sométase a la palabra, sométase a Dios, sométase al Señor Jesús. Hable con Él, hable con el Espíritu Santo, sométase a la palabra, a Dios. Por eso ahí dice: someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Cobertura. Cobertura, cobertura, cúbrase, cubra a su familia, cubra a sus hijos, cubra con la sangre de Cristo. ¿Y cómo va a poder cubrir con la sangre de Cristo? Ya lo hemos dicho, hermanos. Debemos ser cristianos genuinos, no solo de facha, no solo de cara, hermanos. Genuinos, genuinos. Ese es el Hijo de Dios. Ya sabe cuál es el mundano, ya sabe cuál es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es único, es genuino, es real, es verdadero. Por eso, hermanos, nosotros, dice la palabra del Señor, que siempre vamos a agradar a Dios con lo que Él nos ha dado a nosotros. Agrade a Dios con lo que Él ya le dio. Así que por eso, hermanos, eso es lo que queríamos compartir en esta tarde. Y sepa, hermanos, de que la palabra del Señor es clara. No hay donde perderse, hermanos. Y es por eso que cada uno de nosotros examinémonos a nosotros mismos. Y usted ve, hermano, si es cristiano, hijo de Dios, o es mundano, hijo del otro. Porque no hay cristianos mundanos, hermanos. No hay de que usted llevó el mundo a la iglesia o que el mundo se metió a la iglesia. No hay, hermanos, eso. Para los hijos de Dios, para el verdadero cristiano, para el verdadero pastor, para el verdadero líder, para el verdadero que lleva la palabra bien ceñida, no hay eso, hermanos. Así que ahí se acabó, hermanos. Porque sabemos de que esta palabra, hermanos, todo pasará, dice la palabra. Pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Por eso, hermanos, que en esta tarde sea siempre de reflexión para nuestras vidas y que cada uno de nosotros sepamos tiene que ser así, hermanos. Tiene que autoexaminarse cada uno de nosotros. Y ya está todo. Y pidámosle perdón al Señor si le hemos fallado, si hemos hecho lo que no debíamos hacer. Por eso en esta tarde vamos a orar para terminar y para darle gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Y para siempre es tu misericordia, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a cada uno de nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos que ve, que mira, que va a mirar, Señor Jesús, porque sabemos de que tú eres grande y poderoso, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.